Bueno, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Hoy daremos la parte 2 del corazón de un siervo. Y estamos en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 17. Aunque comenzamos usualmente en el versículo 1, donde Pablo se llama a sí mismo un siervo de Dios. Así que Romanos capítulo 1. Leeremos el versículo 1 y después el versículo 8 y aparecerá en las pantallas el corazón de un siervo de Dios. Y estamos hablando de nuestros corazones, cómo debe lucir nuestros corazones. Así que la palabra del Señor dice así, Romanos 1:1 y después el 8 en adelante. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros y porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros, para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto por la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo la obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y muéstranos la hermosura de tu Hijo Jesucristo por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es un corazón de un siervo. Y Pablo, en el versículo 1 dice, yo siervo de Jesucristo. Aunque Pablo es apóstol y tiene la autoridad apostólica, Pablo se ve así como un servidor. No se ve como una persona mayor que otros. Y del versículo 8 al versículo 17, Pablo nos muestra cuál es el corazón de un servidor. ¿Cuál es el corazón de un siervo de Cristo? Y eso también debe ser algo que debe caracterizarnos a nosotros. O sea que lo que Pablo está identificando que él está haciendo por los romanos es algo que también debe estar en nosotros. Es importante reconocer que Pablo no había ido a Roma, yo sé que ya usted lo sabe, Pablo no había ido a Roma, él no conocía a la mayoría de las personas, aunque en el capítulo 16 él saluda a muchas personas por nombre, la mayoría de la gente en Roma él no lo conocía. Él simplemente estaba enviando una carta para que ellos supieran quién es él, conocieran un poco más de él, porque su meta era llegar a España. Y él dijo, necesito pasar por Roma, estar con ustedes un tiempo y después que ustedes también me ayuden a llevar el evangelio a España. Y las cosas que vimos la semana pasada, una de las cosas que vimos la semana pasada es que un corazón de un siervo o un siervo tiene un corazón agradecido a Dios. Así que un corazón agradecido a Dios. El corazón de un siervo de Dios es un corazón agradecido. Vemos el versículo 8 que Pablo dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y ahí vimos cómo Pablo estaba agradecido a Dios. Y vimos cómo la vida de un siervo debe ser una vida agradecida, pero no por las bendiciones que Dios nos dio a nosotros.
sino también no que vamos a ser mal agradecidos, sino vamos a dar gracias por las bendiciones que Dios nos dio. Pero debemos también estar al tanto de lo que Dios está haciendo por medio de otros. De lo que Dios está haciendo. No tan solo en nosotros, en nuestra familia, sino también en nuestros hermanos, en nuestros amigos que son creyentes, en otras iglesias. Debemos estar agradecidos de Dios por eso. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Así que, mis hermanos, es importante reconocer que una persona que está centrada solamente en sí mismo, cuando dé gracias a Dios, va a dar gracias solamente por sí mismo. Cuando una persona está viviendo el evangelio en una comunidad de creyentes, va a conocer lo que está pasando en otros creyentes y se va a gozar. Mis hermanos, a veces es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. Muchas veces para reír con el que ríe hay que batallar muchas veces con la envidia, con los celos. Así que es importante que en este momento Pablo está diciendo, yo me gozo de que su fe está llegando a todo el mundo. Su testimonio, lo que ustedes están haciendo, está llegando a todo el mundo conocido. Así que el corazón de un siervo de Dios es un corazón agradecido. Eso lo vimos la semana pasada. Número 2, vimos que el corazón de un siervo es un corazón que ama a la iglesia. Es un corazón que ama a la iglesia. Dice el versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y ahí vimos cómo el corazón de un siervo ama a la iglesia, ama a la comunidad. Cuando hablamos de la iglesia, como la semana pasada, estamos hablando de la comunidad de creyentes. La iglesia, como usted bien sabe, no es un templo, no es un edificio, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Cuando Dios regrese por nosotros, como el león de Judá, ¿sabe qué va a pasar con esas paredes? Van a ser destruidas. Estas paredes van a ser destruidas. Y todo lo que nosotros tenemos como terreno, la cancha, los baños, todo va a ser destruido. Lo único que no será destruido, sino que por el contrario tendrá un nuevo cuerpo glorificado, somos nosotros los creyentes. Porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que cuando nosotros entendamos que Pablo ama y está orando porque quiere visitarlos, está hablando de reunirse con ellos, de un cuerpo, conocerse y hablar, conversar, amarse unos a otros. Vivimos en un mundo donde es más fácil aislarnos. El cansancio muchas veces nos aísla. El trabajo muchas veces nos aísla. La tecnología muchas veces nos aísla. Si ustedes ven, hay veces que nuestros hijos están jugando 5, 6, 7 horas y a veces usted no sabe nada de ellos hasta el otro día. El internet nos aísla. El internet no es malo si se usa bien, pero muchas veces usted sabe que cuando está en un lugar de comida, usted sabe que cuando hay una familia, en vez de estar hablando, todo el mundo está ¿en qué? En su teléfono, en su mundo. Dios creó una comunidad y nosotros somos esa comunidad. Aún con nuestras altas y nuestras bajas, fallándonos unos a otros lamentablemente, porque somos pecadores, pero al final somos el cuerpo de Cristo. Y si no queremos ver pecado en nosotros, tenemos que desear entonces que Cristo regrese lo más pronto por nosotros, porque es el único momento donde vamos a estar sin pecado. Mientras estemos bajo el sol, va a haber pecado en nosotros. Va a haber situaciones en nuestro matrimonio, situaciones en nuestra familia, situaciones en la iglesia. Por eso es que el mandato de Pablo, y cuando lo vemos aquí, un corazón que ama a la iglesia, ¿por qué amor? Porque el amor cubre, como dice Primera de Juan, multitud de ¿qué? De pecados. Para que haya perdón, para que haya restablecimiento, para que haya una restauración de relaciones, tiene que haber amor. Mis hermanos, la unidad es tan difícil. La unidad es tan difícil mantener la unidad.
al punto que Cristo dijo que la mayor manifestación de que Él vino a la tierra es el amor que hay entre los hermanos. Y usted dice, pero ¿por qué la mayor manifestación de que Jesús vino a la tierra es el amor que nos tenemos? Porque amarse personas tan distintas, personas con diferentes personalidades, personas con diferentes gustos, diferentes talentos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y lo que la Biblia dice es, sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así que nosotros podemos ir a los parques y podemos hacer evangelismo. Pero el mayor evangelismo es ser uno, es ser una comunidad. Hoy nosotros tomamos la cena del Señor a las 10:15. Bueno, como a las 10:28, pero a las 10:15, 10:20, por ahí, algo así. Pero ¿sabes qué? La cena del Señor para nosotros hoy es un cantito de pan, un jugo y todo el mundo independiente. Cuando digo independiente, uno al lado del otro y así se toma la cena del Señor. Pero en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos dice 1 Corintios capítulo 11 que la cena del Señor era una cena de verdad. Era una cena donde los hermanos iban a un lugar, a una casa, diferentes casas y comían junto con un cuerpo de pastores y diáconos, comían una cena. Comían una cena. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11? Que unos cristianos llegaban con hambre y otros cristianos llegaban tarde. ¿Y qué hacían los cristianos que llegaban con hambre? Se lo comían antes que llegaran los cristianos que llegaran tarde. Así que usted sabe que hay siempre, oye, ¿qué pasa con los hermanos? Que hay muchos que llegan tarde y otros llegan temprano. Siempre ha sido así. Siempre hay cristianos que llegan temprano y siempre hay cristianos que llegan tarde. Pues ¿sabes qué? Los que llegaban temprano se comían la comida y no esperaban a los que llegaban tarde. Pero no tan solo eso. ¿Sabes qué pasaba entre los hermanos? Que habían hermanos que llegaban y no tenían para comer. Y otros hermanos comían y no se preocupaban si el otro comía. Y Pablo dice que no sea así. Que no sea así. El que llegue primero, dice que el que llegue con hambre, coma mejor en su casa primero para que después pueda esperar. Así que eso es bíblico. Si usted va para un sitio y sabe que la comida va a llegar tarde, coma primero antes de llegar. Espérense todos. Si uno no tiene que comer, compartan con él. Y en la comunión de los cristianos, esa es la cena del Señor. Usted sabe que la Biblia dice que la cena del Señor dice que hay que comerla dignamente. Que el que come indignamente la cena del Señor tendrá condenación. ¿Sabes qué comerla indignamente? Es comer la cena del Señor sin comunión con los hermanos. Sin relación con los hermanos. Así que nosotros tenemos que procurar la relación. Tenemos que procurar y ser intencionales en eso. Así que un corazón de un siervo es un corazón que ama a la iglesia, ama al cuerpo. Mis hermanos, tenemos que aprender a amarnos. No simplemente relacionarnos con las personas que son más afines a nosotros. Si fuera yo relacionarme con las personas más afines a nosotros, ni el pastor Jafo ni yo nos relacionaríamos con Julio. No. ¿Por qué? Porque Julio es fanático de los Yankees, entregado con los Yankees. Entregado con los Yankees. Y el pastor Jafo y yo no soportamos los Yankees. Pero a pesar de eso, a pesar de que él cree en los Yankees, cada uno con su pecado debe arrepentirse. ¿Sabes qué? Esa es la diversidad en la comunión. A algunos les va a gustar un deporte, a otros les va a gustar otro, uno les va a gustar un equipo, otro les va a gustar otro equipo, uno les va a gustar una clase de trabajo, otro les va a gustar otra clase de trabajo. Todos somos diferentes, pero fuimos comprados con la misma sangre. No podemos, así que un reto que les tengo hoy es, comparta con alguien que usualmente usted no compartiría. Dentro de la iglesia somos muchos y a veces compartimos siempre con los mismos. Yo le hago un reto. Invite a comer, aunque cada uno sea comer sorullo, cada uno pague lo suyo.
pero invita, pues, si no, a comer un café que es un poco más económico, y depende de dónde vaya, pero comparta con otra gente que usualmente usted no compartiría. ¿Y sabes qué? Usted va a aprender algo de ese hermano y de esa hermana y va a aprender a amarlos como Cristo los ama. Mis hermanos, esa es la clave del amor. ¿Y sabes por qué a veces nosotros no oramos por los hermanos? A veces nosotros no oramos por los hermanos porque no conocemos a los hermanos. Cuando usted comparte con los hermanos, usted va a empezar a orar por ellos porque va a aprender a conocer sus circunstancias. Va a empezar a conocer sus necesidades. Y ahí usted va a poder empezar a orar por los hermanos. Así que cuando a veces nuestra vida, si usted analiza su vida de oración, y hay poca oración por los hermanos, cuando usted analiza es que conoce pocas situaciones de los hermanos. Y si conoce pocas situaciones de los hermanos, es porque quizás debe mejorar en la comunicación y en la relación con los hermanos. Porque al final somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Y Pablo ama a la iglesia, nos dice que un siervo de Dios ama a la iglesia, así que nosotros debemos amar a la iglesia. Pero decía algo Josalí que lo tenía en mente también decía la predicación. Cuando Dios habla por medio de su palabra, lo único que yo estoy haciendo es explicando la Biblia. Es lo único que hacemos, explicar la Biblia. Si nosotros explicamos la Biblia y la semana pasada escuchamos esto y durante esta semana no nos preocupamos por el hermano, no compartimos con el hermano, no buscamos por lo menos llamar a alguien, vamos a tener un gran problema. Porque la Biblia no fue diseñada para nosotros escucharla. Fue diseñada para amarla y obedecerla por amor. Entonces, si nosotros venimos todos los domingos, incluyéndome a mí, si venimos todos los domingos y salimos y decimos gloria a Dios, porque vi la grandeza de Cristo. Pero durante la semana no apliqué o no busqué aplicar lo que se enseñó, pues estoy sin fruto. Pasé un buen tiempo, fui confrontado, pero si no hubo cambios en mi vida, pues entonces no me voy a asemejar a la imagen de Cristo, que es lo que Él quiere. Así que es un corazón que ama a la iglesia. Mis hermanos, Dios nos compró con su sangre. Dios nos compró con su sangre. No tan solo a mí, sino a cada uno de sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Así que nosotros tenemos el mismo Padre. Somos hermanos en Cristo. Y a veces nosotros decimos, es que hay una relación de sangre con mi hermano que tenemos de sangre. Pero es que también nuestra relación es de sangre. No es tan solo la relación con mi hermano de padre y madre o de padre, es una relación de sangre. Nosotros tenemos una relación de sangre porque fuimos comprados con la misma sangre. El mismo que me compró a mí también lo compró a cada creyente. No tan solo a cada creyente. Se me ocurre algo. Si usted es de las personas que no puede salir, que yo sé que hay hermanos aquí que no pueden salir porque quizás, no quiero decir que son mayores, déjame ver cómo lo digo, pero que es un poco difícil guiar, un poco difícil manejar el carro. ¿Sabe qué? Yo puedo darle la lista de algunos misioneros que están en lugares que están siendo perseguidos. Y yo le aseguro que usted puede llamarlos y orar por ellos. Y usted no sabe lo que una persona que está allá, recibir una llamada y una oración, lo que puede impactar su vida. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. No tan solo nosotros, sino aún gente que no conocemos, también son nuestros hermanos. Así que dice que un corazón que ama a la iglesia, también vimos que es un corazón consolador. Pablo dice en los versículos 11 y 12, porque anhelo veros para
para impartirles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Así que la relación que Dios quiere que tengamos es que nos confortemos. Que nos confortemos. Y hay relaciones así. No sé si yo lo dije la semana pasada. Unos hermanos estaban pasando por una situación difícil y una hermana que estaba pasando por casi la misma situación, pero un poco peor, los llama para decirle la noticia, pero se encuentra que estos hermanos también están pasando por esa situación y ya no simplemente la llamada se convierte en una llamada de que llamo para decir una noticia. No, esa hermana comienza a hablarle de su fe y a predicarle las bondades de Dios a esta familia. Y esta hermana que está recibiendo una situación, Dios la fortaleció en ese momento para poder ministrarle a otros hermanos que están en la situación. Y ese hermano dice: gloria a Dios que no conseguiste a la persona que ibas a llamar, porque Dios tenía estipulado que me llamaras a mí. Eso es confortarnos mutuamente. Mis hermanos, nuestro corazón, cuando tenemos una situación, ¿tú sabes qué va a decir tu corazón? No salgas de la cama. Eso te va a decir tu corazón. Cuando enfrentes una prueba, tu corazón va a decir: no salgas de la cama. No llames a nadie. No tan solo no llames a nadie. ¿Sabes qué te va a decir tu alma? No contestes el teléfono a nadie. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Necesitamos ánimo en ese momento. Necesitamos un compañerismo, necesitamos una comunión entre los hermanos. El alejarnos nunca es la solución. La escapatoria nunca es la solución. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para estar en compañía. Así que cuando usted venga, toque a su puerta la depresión, porque si se pregunta si los cristianos caen en depresión, claro que sí, claro que sí. Dentro de la depresión viene el luchar por la confianza en Dios y el escuchar el evangelio por medio de otros. No diga: es que lo que me va a decir ese hermano ya yo lo sé. Porque es que no hay nada nuevo bajo el sol. No se trata si yo lo voy a escuchar por segunda o tercera vez. Se trata si realmente yo lo creo. Así que no importa cuántas veces me lo digan. Que me lo digan 1000 veces. Hasta que llegue el punto donde yo diga: lo creo. Lo creo. Así que si necesitas 20 llamadas de 20 personas para que la número 21 sea la que diga: lo creo, pues que pase las 21 llamadas, las 20 llamadas antes. Mis hermanos, nos necesitamos. Aquí no hay nadie fuerte. Es más, la Biblia dice que el que se cree fuerte, mire que no caiga. Aquí no hay nadie fuerte. Y tú sabes cómo Dios a veces nos humilla. Cuando nosotros alguien cae en depresión o algo así, y uno comienza: depresión, mira aquel, y después Dios viene, ¡pam!, y aplasta a uno. ¿Y para qué Dios lo hace? Para que uno tenga misericordia de los demás. Para uno saber cómo están viviendo los demás. Mis hermanos, esa es la iglesia. Esa es la iglesia comprada por precio de sangre. Una comunidad que se busca, que se ama, que se cuida, que se protege, que la tecnología que puede enviar textos: estoy orando por ti, te van a operar hoy. Yo sé que, mire, usted sabe lo que es cuando está en la oficina de un médico y recibe todos estos mensajes de que estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Mi hermano, eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Eso lo hace.
Y a veces las personas utilizan mal el pasaje, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Eso no está hablando de eso. Es bueno que si uno está orando por un hermano, miren, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que uno se levanta con un hermano en la mente o una hermana en la mente que Dios la pone ahí. Si Dios le pone a alguien en la mente, envíele al menos un mensaje. Estoy orando por ti. Dios te trajo tu nombre a mi mente. Yo estoy orando por ti. ¿Sabes qué le va a decir eso a esa persona? Le va a decir, wow, Dios se recordó de mí. Dios se recordó de mí porque puso mi nombre en la mente de aquel hermano. Significa que yo estoy en la mente de Dios. Entonces, eso hace una gran diferencia. Entonces, eso es la clave. Venir a la iglesia y confortarnos los unos a los otros. Como decíamos la semana pasada, yo sé que me estoy tomando mucho tiempo. Yo sé que el resumen se va a convertir más largo que la predicación. Pero hay que recalcarlo. Vimos la semana pasada que congregarnos, no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros, ya que aquel día se acerca, dice Hebreos capítulo 10. Congregarnos es ir a un lugar y exhortarnos los unos a los otros. Mi hermano, miren, aquí, de los que estamos aquí, el que más que el que menos, todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Todos. Aquí todos los cristianos que estamos aquí, en este momento tenemos que estar luchando al menos con un pecado. Al menos con uno. Y yo veo las caras que deben ser como 10 o 12, pero por lo menos todos tenemos que estar luchando con uno. Al menos con uno. ¿Sabes qué significa eso? Que podemos hablarnos los unos a los otros y decir, oye, yo estoy luchando con esto. No te vas a sentir señalado, ni te vas a sentir atacado, porque todos estamos en lo mismo. Estamos luchando. Ahora, vamos a levantarnos las manos los unos a los otros, sosteniéndonos los unos a los otros, ayudando los unos a los otros, pero podemos ser genuinos, podemos ser nosotros mismos, porque sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y sabes qué hizo Cristo con nuestros pecados? Los tiró al fondo del mar y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10 dice, porque donde hubo perdón de pecado ya no hay más ofrenda por el pecado. Significa que nuestros pecados que juzgan o que nos dicen que estamos perdidos, ya esos pecados fueron perdonados en Cristo y somos salvos. Cuando Cristo dice, y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones, no significa que cuando pecamos Dios no se acuerda de eso. Lo que está diciendo es que ya esos pecados que nos condenan fueron perdonados en Cristo. Pero sí Él va a seguir bregando con nuestros pecados y nuestra alma, porque quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Entonces, la iglesia es un lugar genuino. Es un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Y cuando decimos la iglesia, no estoy diciendo cuando venimos los domingos. Cuando usted se reúne en X sitio a tomarse un café unos con otros, allí está la iglesia, ustedes son la iglesia. Y cuando pueden hablarse con honestidad uno al otro, estoy teniendo esta lucha, porque no todo el tiempo son luchas. Pero hay veces que uno tiene lucha, el otro no tiene lucha, y se ayuda el que no tiene lucha al que sí tiene, y el domingo que viene o la semana que viene usted verá que las cosas se viran, y el que no tenía lucha ahora sí las tiene, y el otro no las tiene. Así es. Así es, caminando juntos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere y lo que Dios quiere en la iglesia. Y hoy veremos cómo un corazón de un siervo es un corazón que confía en la soberanía de Dios. Es un corazón que confía en la soberanía de Dios. Pablo dice en el versículo 13, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo sigue pensando en la necesidad que Pablo tiene de ellos. Pablo entiende la soberanía de Dios.
Y la soberanía de Dios es que Pablo está diciendo, es importante que cuando él dice, y no quiero que ignoréis eso, cuando él dice, y no quiero que ignoréis, en el griego cuando se escribe, es una afirmación importante. Significa lo que Pablo va a decir es importante. Ese no quiero que ignoréis es comparado, ustedes saben cuando Cristo, antes de decir algo importante, bueno, todo lo que dijo Cristo es importante, pero antes de decir algo especial, él decía amén, amén. Recuerdan que él utilizaba eso, amén, amén te digo, o de cierto te digo, que es amén, amén. Pablo utiliza esto y dice, y no quiero que ignoréis, hermanos. Significa que lo que Pablo va a decir es importante. Y Pablo está diciendo, yo quiero que sepan que realmente yo con mucha frecuencia he hecho planes para visitarlos. Y dice mismo entre comillas, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Así que Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes no ignoren algo importante, yo quiero ir a ustedes, yo quiero ir. Usted sabe que hay personas que dicen, yo quiero ir y no llegan, yo quiero ir y no llegan. Eso pasa más común. Sí, voy para allá, te voy a llamar. Y de momento, la llamada no llega. Pablo se estaba viendo esa situación, porque Pablo le había dicho, quiero ir, pero no había podido ir. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que realmente quiero ir, aunque no he podido ir, pero quiero ir. Y es en el capítulo 15 que Pablo explica por qué no había podido ir. O sea que en el capítulo 1, versículo 13 le dice, quiero que sepan que quiero ir. Y no fue hasta el capítulo 15 que Pablo le explica por qué no ha podido ir. Y el capítulo 15, versículo 20 dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y lo que no han oído, entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Eso no estaba en el... ok. Perdonen, que hubo la pieza que está detrás de la computadora, tuvo su... Por el final, ahí está. Gracias. Mira lo que dice. Pablo quiere llegar a España. Pablo dice, yo he predicado el evangelio por todo el mundo y llevo años tratando de ir a ustedes. O sea que no fue un mes, 2 meses. Él dice, llevo años. Y Pablo dice, pero he predicado el evangelio y no donde otro ya lo ha predicado. Pablo, el llamado de Pablo era predicar el evangelio donde nunca nadie ha predicado el evangelio. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Mis hermanos, las misiones se ven diferentes. Y esto es importante, las misiones se ven diferentes. Y todas las misiones son importantes. Hay misiones que van a ayudar a las iglesias que ya están. Edificar las iglesias que ya están. Talleres, construcción y ayudar a esas iglesias establecidas. Hay otros que van a ayudar al evangelismo allá a iglesias establecidas, como vienen muchos equipos de Estados Unidos aquí con nosotros. Y hay otros que tienen otro llamado, que es llevar el evangelio donde todavía el evangelio no se ha anunciado. Pero todo trabajo evangelístico es importante, tanto aquí como allá. Hay perdidos aquí y hay perdidos allá. Así que es importante porque hay veces que pueden verse en otros lugares, yo sé que aquí no, porque aquí trabajamos en conjunto, pero en otros lugares como que un trabajo de misiones es más importante que el otro. No, hay diferentes llamados. Y el llamado de Pablo en ese momento era, aunque quiero visitarlos, yo quiero llevar el evangelio donde el evangelio todavía no es conocido. Pero todos los viajes misioneros son importantes. Porque si después que se planta una iglesia, debe ayudarse a edificar esa iglesia, a enseñar la iglesia.
Pero en el caso de Pablo, Pablo quería ir a Roma, pero es como si Pablo dijera, ya ustedes conocen la verdad, ya ustedes conocen el evangelio, ya ustedes tienen pastores y diáconos, yo quiero ir para allá con ustedes, pero es que tengo que primero llevar el evangelio donde no es conocido. Deja que yo termine de llevar el evangelio donde no es conocido. Pablo dijo que le predicó a todo el mundo en ese lugar. No, Pablo lo que está diciendo, déjame predicarle a la gente y que el evangelio sea conocido en ese lugar, que 5, 6, 7, 10, no sé cuántos conozcan, y me voy a otro lugar que no se conoce. O me voy a otra etnia que no se conoce. Le explico, 5, 6, 7, ¿conocen el evangelio? Repartan el evangelio y me voy a otro lugar que no conocen el evangelio. O sea que cuando Pablo dice que ya él no tiene ningún lugar donde predicar el evangelio, él no está diciendo que todos son creyentes. Él lo que está diciendo es que si él viene a Yauco y le predica el evangelio y hay 15 personas que se convierten a Cristo, aunque todos los demás no conozcan el evangelio, se supone que esas 15 personas esparzan el evangelio. Y él se va a ir a otro lugar. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, voy a ir, pero miren lo que Pablo dice al final. Después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. O sea que yo quiero ir a España, pero antes de ir a España, yo quiero hacer algo. Yo quiero disfrutar un poco de su compañía. ¿Sabes qué? Hay un corazón de un misionero que quizás necesita el amor de un cuerpo. Mis hermanos, ustedes no tienen una idea. Usted no tiene una idea de todos los misioneros que se sienten solos en lugares lejanos. Usted no tiene una idea. Nosotros experimentamos algo así este año. En el lugar donde nosotros vamos solamente hay 6. 6 personas para alcanzar 1 millón que viven allí. 2 hombres y 4 mujeres. Las mujeres siempre son más espirituales que los hombres siempre. 2 hombres y 4 mujeres. Pero uno de esos matrimonios tiene que regresar a Estados Unidos por 6 meses. Y se quedan entonces 4. 3 mujeres y 1 hombre. Y ese último día cuando estábamos allí, ese último día cuando estábamos ya, que al otro día regresábamos, no fue viernes, regresábamos el domingo, ese líder de ese lugar, él dijo, había una persona que fue con nosotros que el que quiere ir con nosotros, mi hermano, tiene que prepararse, hay que caminar mucho. Fácil, 150,000 pasos en 5 días. Fácil. Y llevamos una hermana que ella después me dijo, tú no debiste haberme traído para acá, una hermana mayor, había rebajado mucho, pero se dio cuenta que no podía caminar mucho y se le hincharon los pies. Y hubo muchos momentos donde se tuvo que quedar en el lugar donde estábamos quedándonos. Y en una llamada, ella estuvo en esa última reunión, una llamada, y ella dice, yo de verdad que yo no sé por qué yo vine, dijo ella. Y ese líder de la misión empezó a llorar y dijo, no digan eso. Porque tenerlos a ustedes aquí, con nuestras familias estando al otro lado del mundo, nuestra papá, nuestra madre, familiares, y nosotros estando aquí solos, el que ustedes nada más estén aquí, para nosotros es tan especial. Y ellos quebrantados. Y entonces él después dice, se me va tal persona. Wow, él se va. Y de momento él se olvida que nosotros estamos ahí y él comienza a meditar. Se me va. Me quedo solo. Y me quedo solo y se me va. Quebrantado. De allá Jimari me empezó a gritar, dale un abrazo. Jimari estaba en el segundo piso. Mis hermanos, nosotros no tenemos la idea de lo que los misioneros viven. No tenemos una idea. Misioneros que se enteran que sus papás tienen cáncer y ellos están al otro lado del mundo.
no tenemos una idea. Y ahí hay un corazón de un misionero que está diciendo, yo quiero disfrutar su compañía. Yo quiero estar con ustedes. Para eso es la iglesia. La iglesia es para estar los unos con los otros. ¿Y sabes qué dice Pablo? Pablo dice, versículo 13, al final, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Mira cuál es la idea de Pablo, a fin de obtener algún fruto. ¿Qué son frutos? Son resultados de la obra de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos frutos. Y Pablo dice, yo quiero algún fruto de lo que Dios le haya dado a ustedes. Yo quiero recibir de ustedes. Yo quiero recibir. Yo también necesito. Y yo quiero que ustedes hablen a mi alma y ministren mi alma. Pablo dice, en otras palabras, como si Pablo dijera, yo quiero ser oveja. Yo quiero ser oveja. Yo quiero llegar a Joma y no tener que simplemente verme como ese pastor. No, yo quiero ser oveja. Yo quiero compartir con ustedes, quiero conocerlos, quiero hablar, quiero que me hablen, quiero ver los frutos, quiero ser bendecido por los frutos que Dios ha dado a ustedes. Mis hermanos, eso es tan importante. Yo he ido a casa de algunos hermanos que yo he salido tan bendecido, mi alma tan bendecida, viendo la fe de otros, y no tan solo la fe, viendo las pruebas que otro vive. Usted sabe por qué a veces nosotros somos frágiles, porque no compartimos con otros hermanos que están viviendo cosas mucho más grandes que nosotros. Y como nosotros no compartimos con ellos, pensamos que lo que nos está pasando a nosotros es lo peor del mundo. Y cuando nosotros miramos lo que le están viviendo otros, decimos, wow, Señor, gracias por las bendiciones que tú me diste a mí. Cuando uno va a lugares como Haití y no hay comida, y solamente hay un plato de comida en el almuerzo para todos. Y de momento hay un nene chiquito, eso me contó Josalí que lo vio, hay un nene chiquito, tiene un hermanito, y él sí está en la escuela, que nosotros apoyamos, pero hay otro nene, o el otro nene pequeño no está en la escuela y no tiene comida. Y como el nene que está en la escuela trata de esconder la comida para dársela al otro, y de momento el otro nene se asoma por la ventana y el nene grande comienza a darle comida, porque él está comiendo, quizás él tiene 10 años, él está comiendo, pero él sabe que su hermanito no va a comer hoy. Y él decide quitarse él su comida y dársela a su hermanito. Y Josalí de momento va allí como que ellos pensaban que lo iban a regañar o algo así. Josalí lo que estaba tratando de hacer es, no le des tanta comida de cantazo que lo puedes ahogar. Lo estaba ahogando. Lo estaba ahogando. Y yo le digo una cosa en cuanto a Haití. Yo no sé cuántos niños hay allí, porque cada vez, allí no se le dice, como dice Mel, allí no se le dice que no a ninguno. Empezaron, no sé, 200, 100 y pico, 325, ya yo no sé por cuánto van ahora, no sé por cuánto. 335. Y dentro de poco va a ser 350 y 360. ¿Sabe por qué? No tan solo por la escolaridad, no tan solo por el evangelio, sino que nosotros proveemos para ellos la única comida que ellos comen al día. La única. Pero como a veces nosotros no vamos a esos sitios, cualquier cosita que nos ocurre es algo demasiado grande para nosotros. Cuando nosotros vamos a esos lugares y vemos a gente por fe, y vemos a alguien como Francisco, que es el pastor, el alcalde, el médico, el de todo allí en ese lugar. El de todo allí, siempre orando por nosotros. Usted sabe una cosa, Francisco siempre está orando por nosotros como iglesia, siempre. Siempre. Nosotros tenemos gente en otros lugares que tienen mucho menos que nosotros y siempre se acuerdan de nosotros en sus oraciones. No sé, yo creo que a veces la comodidad que tenemos nos ha puesto frágiles. Yo creo que la comodidad nos ha puesto soft, nos ha puesto débiles. Dios no quiere que seamos así.
Así que mis hermanos, tenemos que reconocer la bendición que somos nosotros como iglesia. Somos una bendición. ¿Por qué? Porque nos tenemos los unos a los otros. Porque tenemos con quién hablar. Porque tenemos con quién compartir. Porque podemos exhortarnos los unos a los otros. Hay muchos lugares donde eso no existe. Y por último hoy, el Señor dice que el corazón de un siervo de Dios es un corazón que está en deuda. Es un corazón que está en deuda. Y esto es importante. El versículo 14, Pablo dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, dice el versículo 14. Y el versículo 15 dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sabes qué nos dice versículo 14 y versículo 15? Que el evangelio es necesario para el que no cree, pero también para el que cree. En el versículo 14 usted sabe que dice ahí, que dice tengo la obligación. Esa palabra en griego significa literalmente estoy en deuda. Pablo dice estoy en deuda. Y eso es importante. Porque cuando Pablo dice estoy en deuda, estoy obligado, estoy en deuda, y quiero predicarle, y quiero ir a los griegos, quiero ir a los bárbaros, quiero ir a los sabios, quiero ir a los ignorantes. Pablo lo que está diciendo, quiero ir a todo el mundo. Porque yo estoy en deuda. Pablo no está en deuda con Dios. Nosotros no le debemos nada a Dios. Nada. Nosotros por amor debemos obedecerle. Pero nosotros no estamos en deuda con Dios. Porque ¿cuándo Dios no ha querido cobrar su sacrificio en la cruz? A veces que uno dice, no, yo debo predicarle el evangelio a otro porque como respuesta al sacrificio de Dios, como un pago. No, Dios nunca nos ha dicho, págame el sacrificio que hice en la cruz. Al contrario, el sacrificio de la cruz fue por ¿quién? Por gracia, regalo. Si Dios me regaló la salvación y después me dice que estoy en deuda con Él y que tengo que predicarle a otro, pues entonces no fue un regalo que yo recibí. ¿Sabes qué significa eso? Que Pablo dice, yo estoy en deuda con los demás. Porque es que yo recibí algo que ellos necesitan. Y eso me hace a mí estar en deuda con ellos. Es como cuando dice Tim Keller, que es como cuando a ti te dan, por ejemplo, póngale que yo le doy a Miguel $200 para Kelmi. Quizá una profecía, quién sabe. Lo recibe. ¿Qué pasa? Yo le doy $200 a Miguel. Miguel, son para Kelmi. Y le digo a Kelmi, Kelmi, te envié $200 con Miguel. Miguel abrió una deuda con Kelmi. ¿Por qué? Porque los $200 que yo le di a Miguel, se los debo a Kelmi. Si se los doy, eso es lo que Dios está diciendo ahí. Dios está diciendo, yo tengo una deuda con esta persona que no conoce a Cristo, yo tengo una deuda con él. Porque Dios me dio algo a mí para yo dárselo. Y como Dios me dio algo a mí para yo dárselo, yo estoy en deuda con él. Porque es que Dios me dio algo a mí que yo tengo que dárselo. Yo estoy en deuda. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros estamos en deuda con cada persona que nos conoce a Cristo y que está a nuestro alrededor. Nosotros estamos en deuda. Porque Dios nos dio algo que es para ellos y no se lo hemos dado. Yo no sé cuántos niños nosotros estamos alcanzando a través de las pequeñas ligas. Familia, no sé, quizás 100 en todo, 100 y pico, no sé. Pero nosotros estamos en deuda con ellos. Porque le estamos dando algo que Dios nos dio para que nosotros le diéramos. Mis hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio transforma las vidas.
El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio, conocer que Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó por nuestros pecados, eso transformó nuestra vida. Y nosotros tenemos que, si queremos ver vidas transformadas, tenemos que predicar el Evangelio al que no conoce a Cristo. Ese bendito Evangelio, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Versículo 15 dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también, ¿a quién? A vosotros que estáis en Roma. Pablo quiere predicarle el Evangelio a los cristianos que están en Roma. ¿Por qué? Porque los cristianos también necesitan el Evangelio. Nosotros necesitamos saber que tenemos valor porque fuimos comprados en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es valor para nuestras vidas. Así que mis hermanos, simplemente confiemos en la soberanía de Dios. Entendamos que estamos en deuda con los demás. Eso es importante. Nosotros estamos aquí para predicarnos el Evangelio a nosotros y predicar el Evangelio a aquellos que no creen. Porque al final el Evangelio es el centro de nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, que realmente esta semana y el resto de nuestras vidas busquémonos. Vamos a buscarnos. Yo sé que tienen muchos compromisos. Yo sé que tienen muchos durante la semana. Pero que planifique quizás esta semana o la otra. Desde esta semana llame a alguien que quizás usted no compartiría. Son conocidos o amigos, pero quizás no han compartido mucho tiempo juntos. Compartan. Déjame llamar a tal persona. Vamos a tomarnos algo. Vamos a hacerlo. Y ustedes verán cómo las relaciones y nuestro tiempo de oración va a crecer. Porque vamos a ir conociendo las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque en este culto que nos hemos extendido un poco, pero hemos tomado la cena del Señor, hemos cantado alabanza, hemos escuchado la obra que tú estás haciendo, alcanzando a otros con tu evangelio, hemos escuchado tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, si hay alguien que está aquí, que necesita entender que Jesucristo es el Señor, que necesita entender que el Evangelio es que Cristo vivió la vida que ellos debieron haber vivido y que murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Padre, cámbialos, transfórmalos. Padre, pero también que ese Evangelio nos transforme a nosotros. Padre, te pedimos perdón. Señor, porque hemos estado tan enfocados en nosotros, tan enfocados en nuestro trabajo, tan consumidos por nuestras propias cosas y de nuestra familia, que nos hemos olvidado que somos una comunidad de fe, que estamos para apoyarnos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a que eso no sea así. Ayúdanos a que ya no vivamos para nosotros. Ayúdanos a poder comunicarnos los unos con los otros, sostenernos los unos a los otros, predicarnos el Evangelio los unos a los otros, orar por los unos por los otros. Señor, yo sé que hay hermanos que están aquí, que están pasando diferentes pruebas. Fortalécelos en la fe. Fortalécelos en la fe. Dale la fe que solamente tú puedes dar, Señor. Dale la esperanza que solamente tú puedes dar. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a ver los no creyentes alrededor de nosotros, no como experimentos, sino con amor. Porque son personas que necesitan conocer que solo Jesucristo es el Señor.
que necesitan un cambio del alma, que necesitan esperanza y que solo la esperanza es real si tú estás en sus corazones. Padre, gracias por la bendición que nos das de creer en ti y ayúdanos a poder predicarle de ti a otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.